Puntos clave del cáncer de páncreas. Bueno, estos van a ser los puntos o las perlas que vamos a tocar en este video y vamos a comenzar con la etiología y con las localizaciones más frecuentes. En cuanto a la localización más frecuente, tenemos que la mayoría se van a encontrar en la cabeza del páncreas. Entonces, esta va a ser la zona en donde más frecuentemente los encontremos. Y vamos a tener, en cuanto a la etiología, que el 98% de estos van a ser ductales. Y de este 98%, la gran mayoría van a ser adenocarcinomas. Adeno-CA. Entonces, ese es el cáncer que vamos a ver en este video, en el que nos vamos a enfocar, en el adenocarcinoma. Además, pues hay que mencionar también que es un cáncer que tiene una alta letalidad, entonces adquiere bastante importancia para nuestro estudio. Bueno, vamos a tener varios factores de riesgo. El primero es un hombre que tenga más de 55 años. Además, también tenemos otro factor de riesgo como puede ser la diabetes mellitus o que haya sufrido de pancreatitis. Y hay un factor de riesgo que tiene alta predisposición a esta patología, el cual es tener polipomatosis adematosa. Entonces, pólipo adenomatoso es un factor de riesgo muy importante, tan importante que el tenerlo nos es una indicación total para empezar a hacer el escrutinio. En un momento vamos a ver en el diagnóstico cómo se va a hacer el escrutinio, pero hay que tener en cuenta que este es uno de los factores que nos va a decir hay que hacer ese escrutinio, esa cosa, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál va a ser la clínica? Vamos a tener que la mayoría van a ser asintomáticos, sobre todo en etapas tempranas de la enfermedad. Pero pues va a haber distinta clínica dependiendo de la localización, aunque vamos a tener ciertos pues, signos que van a ser, van a estar en todos los cánceres de páncreas, ¿no? Vamos a tener, primero que nada, pérdida de peso en todos. Además, podemos tener el signo de Courvoisier, de Trousseau o de Terrier, ¿no? Entonces, este signo lo que nos va a decir, o básicamente lo que es que nosotros palpamos la vesícula, entonces palpación de vesícula, pero esta no va a estar inflamada. Entonces es como cuando estamos en una colecistitis, que palpamos la vesícula y que podemos pensar en colecistitis, pero en este caso no va a ser colecistitis, vamos a palpar la vesícula, pero no va a haber inflamación de ella. Entonces, sin inflamación. Y como les decía, en cuanto a la localización del cáncer, que tenemos cabeza y cuerpo o cola, va a cambiar un poquito aquí también la clínica y sobre todo en cuanto a que en la cabeza vamos a tener muchos más síntomas obstructivos. Entonces aquí es donde vamos a tener que ictericia, coluria, acolia, etcétera, ¿no? Entonces en la cabeza síntomas obstructivos y además también podemos tener dolor abdominal y de espalda baja. Si el tumor se encuentra en el cuerpo o en la cola, los síntomas van a ser mucho más enfocados hacia una constipación o incluso una dispepsia. Entonces, esa es la forma en la que vamos a hacer el diferencial entre estas dos localizaciones. En cuanto al diagnóstico, bueno, como les mencionaba, vamos a tener primeramente un escrutinio. Entonces, el escrutinio va a tener varias indicaciones. Acordémonos que una de las indicaciones va a ser el pólipo, tener un pólipo adenomatoso. Pero otra indicación también puede ser el tener un pólipo duodenal o tener familiar con cáncer de páncreas, ¿no? El escrutinio lo vamos a hacer en primera instancia con un ultrasonido de hígado y vías biliares. Entonces, esa es la forma en la que lo vamos a realizar. En caso de que el pólipo, ya confirmemos que el pólipo es adenomatoso, el escrutinio va a cambiar a ser con biopsia. Entonces, esa es la otra opción de escrutinio. Y bueno, como les decía, en caso de que sea un pólipo duodenal, va a ser con el ultrasonido. Y va a ser la mayoría de las veces escrutinio con ultrasonido. Además, también hay que saber que si ya tenemos un pólipo duodenal, pero este es grado 4 de duodeno, está indicado pasar al paciente directamente a quirófano. Entonces, esa es otra consideración a tener en cuenta. Además, en cuanto al diagnóstico, también podemos tener la determinación de CA19-9. Esto sobre todo previo al inicio del tratamiento. Y en cuanto a nuestra confirmación del diagnóstico, en primer lugar, haciendo el algoritmo, en primer lugar, como les digo, ultrasonido de hígado y vías biliares. Después realizaríamos un ATAC y en caso de que el tumor en la TAC
nos salga que es de menos de 2 centímetros, vamos a realizarle biopsia. Estos 2 centímetros son muy importantes porque también van a ser el límite quirúrgico, el límite hasta donde podemos operar. Y en tercer lugar, en caso de que aún haya alguna duda diagnóstica, podemos hacer aquí también una colangioresonancia. Y bueno, ese sería todo nuestro algoritmo de diagnóstico. En cuanto al tratamiento, no nos vamos a meter mucho, solo aprendernos que, como les digo, el límite quirúrgico son los 2 centímetros, o también el estadio, que es lo mismo, el estadio 2B de la TMN. Y bueno, la cirugía indicada va a ser la cirugía de Whipple, que va a ser una duodenopancreatotomía. Entonces, ese es el tratamiento estándar de oro para el tratamiento quirúrgico. Y además a esta cirugía de Whipple le vamos a asociar quimioterapia adyuvante. Y eso sería todo en cuanto a nuestro cáncer de páncreas. De este lado les dejo el apunte y sería todo. Muchas gracias.